Let's hear the message, AY message at this time from Brother Lucas to give us the word at this time. Amén, amén. Amen. Vamos a escuchar el mensaje ahora. Nuestro hermano Lucas va a compartir el mensaje en esta hora. Amén. I feel the need to pray Amen. in prayer as well. Siento la necesidad de orar, así que voy a invitarlos a tener una palabra de oración. Amén. Father, heaven, thank you for the privilege and the great honor to share your word. I please ask you your blessing, that your Holy Spirit be with each one of us. Padre Dios, te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra y ruego que tu Santo Espíritu pueda estar con cada uno de nosotros. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Amen. Well, more happy Sabbath to everyone. That makes me very, very happy to share the word of God today. Amén. Feliz sábado a todos. Es un gran privilegio y me hace tan feliz el poder compartir la palabra de Dios este día. Amén. Amen. So, I will reserve the title of the topic on its own. You'll see, and the scripture reading, though, it's you see that the incentive to for unity, that we are all part of the body of Christ, and we are individually in a relationship with Christ. Amen. El título de la plática esta tarde tiene mucho que ver con el texto que leímos, así como lo pudimos entender, nos invita a una unidad, en una unidad y comunión, pero a la misma vez a una relación individual entre nosotros y Dios. So if we begin with and open the Bible to Isaiah chapter 42, verses 6 and 7, this was the verse, one of the verses we saw in our Sabbath school lesson. Sí, podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 42, versos 1 y 2. 6, 7. 6 y 7. Esos fueron algunos de los versos que leímos en nuestra lección de escuela sabática. And as we see in chapter 42 of Isaiah, here is a prophet Isaiah. He is opening to view the anointed, him who would bring justice to the nations. And in verses 6 and 7 in particular, it opens up to our understanding that justice that would be brought to the nations. En este capítulo 42, Isaías trae al entendimiento o muestra el escogido, el Mesías, y en el verso 6 y 7 específicamente trae a conocer lo que es la justicia. So as we see this verse, it is the intent of this servant that we receive, all of us, by God's word, a revelation, a great revelation of God, and strive for the unity as a body, and in active missionary work for him, and the unity with God. Mientras nosotros leemos este verso, es mi oración y mi deseo de que podamos, por la gracia de Dios, ver a través de esta lectura que el deseo de Dios es estar en unidad y que podamos traer por medio de esa unidad, poder traer o dar a conocer el evangelio. So we see then verses 6 and 7.
It reads, and I'll read a full verse and we'll go English and Spanish. Okay. Please. Thank you, Elder Emma. You're welcome. I, the Lord, have called you in righteousness. So this is Holy Father speaking to his Son, Jesus Christ. I, the Lord, have called you in righteousness. I will hold your hands, and I will keep you, and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles. El verso 6 lee de la siguiente manera: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Verse 7, to open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness from the prison house. Para que abran los ojos de los ciegos, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isn't that the most wonderful news you ever heard? That God is anointing, giving his spirit to Jesus Christ to bring freedom to those that are in bondage because of the devil. ¿No es maravilloso esas noticias de escuchar que Dios ha dado a su ungido el poder de venir y traer libertad a todos aquellos que han sido prisioneros por Satanás? Amén. It is, amen. It is fascinating to see that one of the missions of the Messiah, Jesus Christ, is to open the eyes of the blind. In other words, to be freed, your eyes must be open. Es interesante cómo es que una de las cosas que el Mesías iba a traer es abrir los ojos a los ciegos. Y en otras palabras, lo que podemos ver es que para poder ser libres necesitamos que tener nuestros ojos abiertos. And our eyes open to see the love of God, because the word says that the love of God brings us into repentance. Nuestros ojos abiertos para poder ver el amor de Dios, porque la palabra dice que el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. The more we study the Bible, the more we realize that, and I want to say it in the way that it's written, word by word, and we can find it in 1 Corinthians chapter 13, verse 5. Lo voy a leer tal y como está escrito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 5. And it's only one line within this verse. I want humbly highlight, and it is where it says in verse 5, love does not seek its own. Y lo voy a hacer notable en el verso 5. Dice que el amor no busca lo suyo. In other words, Jesus Christ will open our eyes and make us free to see that God the Father, he does not seek its own. He is not selfish, but he is a loving God, and love seeks not its own. He lives for others, and I want to praise God for that. Amen. Deseo Amén. que podamos ver que Dios nos dice que Él no busca de sí mismo, sino que Él de su amor, que es el amor que no busca por sí mismo, es para cada uno de nosotros. Y yo quiero dar gracias a Dios por ello. I mean, the revelation that God is love is its freedom, because the devil sought to blind our eyes that God is not love, or that he has different attributes, but Jesus Christ comes and brings us freedom to reveal, especially to the cross, that God loves us, and that everything that he offers, every promise, is for our own good, and he desires to have
a loving relationship with each one of us. Amen. Amén. La libertad que Dios trae al abrir nuestros ojos es poder ver que su amor es tan grande y que el enemigo trata de nublar ese amor y no nos permite ver la verdadera libertad que Dios nos trae. Amén. And if we can go together, then the chapter that would be of our study would be 1 Corinthians chapter. Can you repeat again, Lucas? I didn't hear the last part. 1 Corinthians. Certainly, yes. 1 Corinthians chapter 12. Vamos a ir entonces a estudiar el verso que va a ser nuestro centro de estudio esta tarde y lo encontramos en el libro de 1 Corintios capítulo 12. So we'll see in verse 2 and 3, and I'll read these verses and see more that freedom that Jesus came to bring to us. Y vamos a poder ver cómo es que hay más libertad de la que Jesús quiere traernos. Here, verse 2, it reads, this is Paul speaking to the Corinthians and of course to each one onward. You know that you were Gentiles, carried away to these dumb idols, however you were led. Leyendo el verso 2 del capítulo 12 de 1 Corintios en adelante, dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Here I see in another version, it uses the meaning for being led, rather being forced or carried in a forceful manner. Y aquí en otra versión podemos ver la palabra llevándoos en otra forma de llevado a la fuerza o ser forzados a hacerlo. So we see that in contrast to verse number 3, because verse number 2 speaks about the bondage that the devil forces us, carries us one way or another, and the freedom that the Spirit brings to our lives. We see in verse 3, which reads, y en el verso 3 nosotros podemos ver el contraste. En el verso 2 podemos ver la fuerza o lo que Satanás utiliza para llevarnos a fuerza, más en el tercer verso nosotros podemos ver la libertad y lee de la siguiente manera. and I read, therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. This means that we can see that this means that when the Holy Spirit comes to our lives, bringing us freedom, we are able to see that Jesus is Lord. He is the Lord of love. Nosotros podemos ver aquí que cuando Dios nos trae libertad o liberación, nosotros podemos ver que Jesús es el Señor de señores. We are no longer in bondage to the dumb idols. No estamos atados más a los ídolos. Praise God. Alabado sea Dios. We see, and I would like to mention just briefly a little story. My brother and I, on a Sunday, we went, we decided to go walk and share literature. And one of the persons that we gave literature to, it was a poster of the 10 Commandments, such as the one you can see behind me. And to us, my brother and I, the expression of surprise and gratitude really stood out to us.
to see in this person that we saw. It's an elder gentleman, and I just wonder what it means when people receive the gospel, because we've received it, we've had it, many of us, for a very long time. But how does it feel, the gospel of freedom? Y voy a compartir una pequeña historia de la cual participó mi hermano y yo. El domingo pasado fuimos a repartir literatura. Llevamos un pergamino como el que ven detrás de mí, de los 10 mandamientos. Y yo pude ver cómo un hombre ya mayor, al recibirlo, pudo apreciarlo con esa gratitud. Y no me puedo yo imaginar cómo será o cómo sería si nosotros lleváramos el evangelio. Then on goes Apostle Paul to present before us the source of the gifts, and to say as well, the presentation of gifts that the church receives, that to be for edifying of itself. De ahí que el apóstol Pablo nos lleve a mostrarnos la fuente de los talentos, y los talentos que son otorgados para la fortificación de la iglesia. And so I would keep reading from, let's see, I would see from verse 4. It reads, Voy a continuar leyendo a partir del verso 4. there are diversities of gifts, but the same Spirit. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. And I jump to, I would read verse 5 and 6. There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. So we see many things, especially is the unity that God has. There are many ministries, many gifts, many activities, yet everything belongs from God, who is one that teaches us unity. Nosotros podemos ver muchas cosas aquí. Una de ellas es que Dios es el que es una unidad, que podemos llegar a una unidad a través de un solo Dios. Hay una diversidad de talentos, de dones, hay una diversidad de ministerios y de actividades, pero Dios es el mismo y a Él le pertenecen. Amén. Paul really develops verse 4, mentioning about gifts. Pablo realmente desarrolla el verso 4 cuando él habla acerca de los talentos, de los dones. Yet, before we get to that, verse 6 really is, it stands out. It's so powerful, so amazing. Y antes de llegar ahí, podemos ver el verso 6, que es el que realmente resalta y es tan poderoso y tan interesante. It says, the same God who works all in all. Dice, pero Dios, que hace todas las cosas en todos. So what does this mean? ¿Y qué es lo que esto realmente significa? That God does everything in all. Que Dios hace todo en todos. I myself, or as humbly me, I really cannot understand the full meaning of this. I think it's just so amazing that God does all in all, like He works in each one of us, and it says here all. Yet, when I
picture or because the parables are very helpful for us to understand the things that we cannot see. And I wanted to share one illustration that Jesus uses to share about God working with man. Yo personalmente no puedo entender esto a su complejidad y podemos ver y buscar para poder entender. Encontramos las parábolas que Jesús utilizó para ilustrar un poco más lo que esto significa. One of the parables that Jesus used, again, God working in all, he said, and we've heard it before in a message, is in an AY message, that Jesus said, come to me and take my yoke upon you, and I will give you rest. Remember? Una de las parábolas o ilustraciones que podemos nosotros entender un poquito más cuando Dios habla de que Él es el quien da todo en todos, podemos recordar una de las parábolas que se utilizó o se habló de ella en uno de los pasados mensajes de jóvenes, y el cual dice que el Señor nos llama a venir a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. So to take the yoke upon us, that really reveals a work of him carrying us, giving us the strength to move forward. Yet for us to receive that, we are to yield, to have that on us. Y tomar su yugo nos dice que Él va a tomar cuidado de nosotros, Él nos va a ayudar, pero toma que nosotros estemos deseando cargar y llevar ese yugo, ponerlo sobre nosotros. So it's two minds working together. Y vienen a ser entonces dos mentes trabajando juntas. Then onward we go to verse 12. De ahí vamos a pasar al verso 12. So before that, there is a list of gifts that the Holy Spirit gives to each one of us. And I would encourage each one of us to read on this list. And it is the aim that we discover our gifts and that we, in love, build each other unto God. Antes de leer esta lista de dones, yo los quisiera animar a que todos leyéramos estas listas y que pudiéramos descubrir y poder encontrar el don que nosotros tenemos, y de esa forma poder trabajarlo y poder compartirlo para construir y fortalecer la iglesia en unidad. Amen. Amen. Verse 12. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being are one body, so also is Christ. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. So here it would expand on how we are as a church. We are similar, very alike to how the human body works. We see that many members, we have the hands, we have the head, we have shoulders, and yet everything makes one body. Aquí podríamos expandirnos un poquito más y poder ver cómo, así como el cuerpo humano tiene diferentes miembros, tiene manos, tiene hombros, tiene cabeza, todos llegan a formar un solo cuerpo. And we can really see where this is going. We really, really need each other. Y realmente nosotros podemos ver a dónde nos está llevando esto y podernos dar cuenta de que todos nos necesitamos los unos a los otros. Amen.
Amén. Verse 13. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Verso 13 lee, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio se nos dio a beber de un mismo espíritu. It is so moving to me when I see the desire of Jesus for our unity, and as well his desire, especially we see it in the book of John, latter chapters, the desire for him that as he would go, he would give us the Holy Spirit to be our comforter and to sanctify us in truth. Es bien consolador para mí el poder ver el deseo de Jesús de que nosotros seamos unidos, así como cuando él partió en el libro de Juan, podemos ver que él les dejó su espíritu para que él fuera el que los consolara, el consolador. See, we all drink of one Spirit. The Spirit is the best gift that Jesus gives to each one of us and that he desires for us to receive. Todos hemos bebido de un solo espíritu y ese espíritu es el que Jesús desea desea que nosotros lo tengamos. No longer barriers. We see Jews and Greeks or slaves or free, all are made into one body. Todos siendo unos, judíos o griegos, libres o esclavos, todos hechos un solo cuerpo. So as we move forward, we'll see, and it's really explains it itself, but it's good for us to remember and keep in our minds the harmony that Apostle Paul teaches us to have with one another, and a unity that help us grow inside and in the blessing of others to come to Christ. Mientras continuamos y avanzamos, se explica por sí solo, pero es importante que denotemos que el apóstol Pablo desea que nosotros nos demos de cuenta la importancia que tiene el construirnos los unos a los otros en unidad y de esa forma crecer interiormente o personalmente, pero también al compartir con otros. So we read then verse by verse. Leemos entonces verso por verso. And we'll go into verse, let's see, we'll read on to verse 27. Vamos a leer hasta el verso 27. For in fact, the body is not one member, but many. We can read verse English and then Spanish. Yeah, that's fine. Which verse is that one? Number 14. No, verso 14. Empezando en el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. If the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. And if the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Here we see that though someone we may think that they can do a better job than I can, well, that doesn't, or they may do a better job in something that they have received a gift for, but you could do another
job, another responsibility, another gift is something that you have been granted to. Eso aquí lo que nosotros podemos ver es que no significa que yo puedo hacer un mejor trabajo que otra persona. Aun cuando yo pudiera hacer ese trabajo mejor que otra persona, yo tengo un talento, un don en el cual yo puedo ser mejor. In other words, this verses calls us to action. Verses calls us to use that which we receive for the benefit of the body. En otras palabras, esto nos lleva a tomar acción, a usar lo que se nos ha dado para el beneficio del cuerpo. Amén. Verse 17. If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18. But now God has set the members, each one of them, in the body, just as he pleased. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. The Lord is revealing to me right now that here in verse 16 and 15, it speaks of those that have a mind of low esteem. And number 17, too much esteem. 15 and yes, go ahead, sorry. Aquí el Señor me está revelando que de quienes hablan en el verso 14 y 15 es de las personas que tienen baja estima, y de quienes hablan en el 17 y 18 está hablando de las personas que tienen una alta estima. So we see that we may say, no, he can do it better than I can. I'm not going to do it. Or the other that says, I am going to do it all. Podemos ver que aquí algunos pueden decir, no, él puede hacer un mejor trabajo que yo, y hay otros quienes pueden decir, yo lo puedo hacer todo. Yet it's God that places, as he says, the members of the body where he pleases. Con todo y eso, Dios es quien los pone a los miembros del cuerpo donde a él le conviene, o donde él quiso. Verse number 19. And if they were all one member, where would the body be? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20. But now indeed there are many members, yet one body. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amen. Amen. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, and nor again the head to the feet, I have no need of you. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Again, my brother and my sister, we are all codependent on each other, and that how can we edify each other in love? We need you so that we can love. De aquí, mis hermanos, que todos somos codependientes, y cómo nosotros podríamos construirnos en amor si no estás tú y se necesita que estés tú. Number 22. Verso 22. No, much rather those members of the body which seem to be weaker are necessary. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Translation says are necessary. Other translations say they are the most that you need. En esta traducción dice más necesarios. Hay otras traducciones que dicen los que más se necesitan. Verse 20. And those members of the body which we think to be less honorable, on these we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty.
Verso 23 lee, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. This verse especially would be explained later on in the text. Este texto se explicará más adelante en el texto. 24. But our presentable parts have no need. But God composed the body, having given greater honor to that part which lacks it. Verso 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. Para que Amén. no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. I'll read that one last part. That the members should have the same care for one another. La última parte Bien. dice, todos se preocupen los unos por los otros. Yes. And if one suffers, so here it's being sensitive now. If one member suffers, all the members suffer with it, with him or her. Or if one member is, Mhm. all the members rejoice with him or her. Yes. Y aquí es donde se pone sensible, dice el 26, de manera que si un miembro padece, todos los Ajá. miembros se duelen con él o con ella. Mm. Y si un miembro Mhm. recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Mhm. Amen. How these words are the anointing oil that just brings healing to the church. ¿Cómo es que Amén. estas palabras llegan a ser el aceite para ungir y viene a ser una unción para la iglesia? And 27, which was our scripture reading, Y 27, ¿cuál fue nuestra lectura bíblica? now you are the body of Christ and members individually. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Now here, another translation for members individually, I read here, and his members individually. In other words, Christ members. Ujú. Y otra traducción, Leo dice, y todos individualmente pertenecen al cuerpo de Cristo. Amén. Are all one body and we need each other. Todos somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. We need your work in the church. Necesitamos tu trabajo en la iglesia. Amen. Amén. Yourself, you need to work for the church also, so that just as the body stays alive by each organ working together. Ujú. Tú formas Mm. parte del cuerpo y así como el cuerpo necesita de sus miembros que se mantengan juntos para trabajar en armonía para el cuerpo. And to me, when I was reading the Star of Ages, and it said that God took a time for sin to develop, that he would show angels and the universe that the separation of God, that sin causes death, and that God instance is life. Para mí, cuando yo estaba leyendo el libro de Deseado de todas las gentes, cuando habla acerca de el Dios permitiendo que el pecado se desarrollara para mostrar de esa forma a los ángeles cómo es que el pecado separa al hombre de Dios y trae muerte. God seeks not its own. He wants to give us best. He wants to give us life. Amén.
Dios no busca para sí mismo, sino que Él desea darnos vida. And to me, it was more of a revelation to see that when Jesus said, forgive them, for they not know what they do, he sees them as people that are going farther from the Father, that they need, that Jesus goes out after them to catch them from ruin. Para mí fue como una revelación el poder ver cuando las palabras de Jesús dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Es como si ellos se habían ido lejos y Jesús va detrás de ellos para poder salvarlos de su ruina. And I would end or conclude message with 1 Corinthians chapter 1, verse 8. Nuestro mensaje final lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 8. That as you hear the calling to feel united and to be united in church, that you feel that you take this promise for you as also. Entonces tú escuchas este llamado para a la unidad, a formar un solo cuerpo en la iglesia, puedas encontrar este mensaje también. See, here God speaking to each one of us. Y Dios hablando a cada uno de nosotros aquí en este verso. Who will also confirm you to the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Amen. Verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Cristo. Praise be. Amen. Amen. Gracias. Yes. Alabado sea Dios. Amén. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Amén. Praise the Lord. Praise the Lord Amén. for the message today that God gave to Brother Lucas to give to us for this AY program. Bien, alabado sea Dios por el mensaje que le dio al hermano Lucas para que nos lo pudiera compartir en esta sociedad Gloria a jóvenes. Dios. Sí, amén. Gloria a Amen. Dios. Yes, he reminded us that we are many members, but we are one body. Nos Sí. recuerda que somos muchos miembros, pero pertenecemos a un cuerpo. And we are all energized by one spirit. Y todos Amén. somos energizados por un espíritu. Amén. Ujú. Amen. And that spirit is the Holy Spirit. Y ese espíritu es el Espíritu Santo. Amén. So we want to thank you again for attending this AY service, and we pray that we would all be faithful, loving Jesus, and continuing this journey to the kingdom. Quisiera agradecer a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros, el poder adorar a Dios juntos, y oramos que Dios nos pueda guiar a su reino. Amen. Are there any other announcements before we close with prayer? ¿Hay algún otro anuncio que se desee compartir antes de terminar con una oración? Okay, I would like to speak with Elder Mauricio and Elder James after we have the closing prayer. Me gustaría platicar con el anciano Mauricio y el anciano James después de que tengamos la oración final. And Elder Okay. Amado also. El anciano Amado también. All right, God bless you, and we're going to have Elder Mauricio to give us the closing prayer tonight. Okay. Dios les bendiga a todos y vamos a pedirle a nuestro hermano Mauricio, anciano Mauricio, que nos puede dirigir en oración final este día. Amén. Sí, podemos ponernos de rodillas en lo que podamos, pues. Whoever can kneel, I invite you to kneel. Oremos, bendito Padre, gracias. Te agradecemos, Señor Dios, porque has estado con nosotros todo este día. Heavenly Father, we're so thankful because you have been with us all day today. Gracias, Señor, por el mensaje de esta tarde. Nos estás llamando a la unidad, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones.
We are so thankful, God, for the message tonight. You have been calling us to be united, and we can see how you have been answering our prayers. Que tu Espíritu Santo, Señor Dios, continúe guiándonos para que hagamos el trabajo que tenemos que hacer, Señor, cada uno de nosotros, Señor, con el don y la responsabilidad que cada uno tenemos, Señor. We pray, oh God, that the Holy Spirit will continually guiding us to do the job that you have in called us and the task that you give us, that we'll be able to use it in your name and your glory. Quédate en cada uno de nosotros, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Stay with every one of us. In the name of Jesus, we pray. Amen. 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 All right. Good night, everyone. Good night. Good night. Feliz Have a noche a blessed todos. week, everyone. Thank you, Lucas, for the message. Good night. Everybody Good have a night. happy week. Hey, Bye. bye. Hello, Good night, Brother John. John. Hello, Brother John. Hello. Pastor, did you want the elder to just stay on? Yes, I'd like the elders to stay on for a moment. Amen. Pastor, recording? Yes, I'm going to stop the recording now. Thank you. All right. Have a good week, All everyone. All right, Norma. God bless you. I'll God bless you, I'll too. text you, Norma. Okay, Okay. very well. Send it Bye-bye. now. He needs to hold this. Bye. I'm gonna step